Bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto darles la bienvenida a este webinar informativo sobre la convocatoria regional a proyectos de investigación en transición energética, una convocatoria que va a estar abriendo hacia fines de este mes. Mi nombre es Ana Vázquez, trabajo en ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay. Primero quisiera agradecer a las colegas de las agencias con quienes hemos venido trabajando en esta convocatoria, el CONICET de Argentina, FAPESP de Brasil y el CONACYT de Paraguay. Además, quisiera agradecer muy especialmente a los speakers que nos acompañan hoy. El objetivo de esta instancia informativa previa a la apertura de la convocatoria es informar desde los inicios cómo será el mecanismo de funcionamiento y también especialmente fomentar la creación de vínculos académicos entre grupos de distintos países que serán necesarios para poder postularse de forma conjunta a esta convocatoria. Por este motivo habrán visto que cuando se registraron había una serie de preguntas que, como decía en el formulario, la información va a ser compartida entre todos los participantes, justamente para facilitar este intercambio y creación de vínculos entre grupos de investigación de distintos países, que estén trabajando en temáticas similares o complementarias y que vean la posibilidad de integrar un consorcio de investigación para aplicar en esta convocatoria. Quisiera comentarles que este seminario va a ser grabado y va a ser compartido a través de los distintos medios de comunicación de las distintas agencias que estamos participando. Si durante las presentaciones surge alguna pregunta, agradecemos a todos los participantes que la puedan hacer a través del chat y las iremos respondiendo hacia el final de este seminario. Quisiera hacer un breve repaso e introducción. Primero y antes que nada, comenzamos por la agenda que tenemos para este seminario de hoy. Voy a hacer una breve presentación de los aspectos generales que tendrá esta convocatoria para que puedan ir previendo algunos de estos aspectos. A continuación, después de esta introducción, vamos a tener una serie de presentaciones a cargo de los speakers invitados por cada una de las agencias participantes. Esta sesión va a ser moderada por Merichel Zurita-Turk de FAPESP de Sao Paulo. Luego de esto nos vamos a dividir en distintos grupos. La idea es que todos los participantes puedan tener en estas sesiones más pequeñas una oportunidad para presentarse, para intercambiar con los distintos participantes brevemente sobre los temas que se están trabajando y en cuáles podría haber coincidencia. Tenemos este momento entonces de breakout groups, donde cada uno de los 4 speakers va a formar un grupo y los distintos participantes van a ir pudiendo sumarse a los grupos a medida que lo deseen. Finalmente vamos a tener un cierre de una puesta en común de las distintas discusiones que se dieron a nivel de los pequeños grupos y los próximos pasos de esta convocatoria, y esta última instancia va a ser facilitada por Diana Romero de CONACYT Paraguay y Mariana Míguez de CONICET Argentina. Primero quisiera comentar brevemente los antecedentes de cómo surge esta iniciativa, esta convocatoria regional a proyectos de investigación. En el año 2021 hicimos una primera instancia, también muy parecida a esta, entre ANI, la FAPESP y el CONICET, y también el IDRC de Canadá. Esta primera convocatoria fue también una convocatoria multilateral a proyectos de investigación en inteligencia artificial. De todo ese proceso, que llevó mucho trabajo, sacamos muchos aprendizajes e insumos para poder hacer una nueva convocatoria conjunta. ¿Por qué transición energética y cómo surge este tema? Bueno, en el marco de un proyecto de cooperación científica regional que fue liderado por ANI y financiado también por el IDRC, se hizo un estudio sobre los distintos diseños institucionales, la gobernanza y las distintas temáticas estratégicas de una selección de 13 agencias financiadoras de Latinoamérica y Caribe. Esta temática de transición energética surgió como prioritaria en todos los casos, y fue por eso que, pensando en una segunda iniciativa de convocatoria multilateral, seleccionamos esta temática, participamos las mismas agencias que la primera vez, y además se sumó el CONACYT de Paraguay.
En cuanto a las bases que va a tener esta convocatoria, que en su momento van a ser anunciadas, les podemos adelantar algunos de los puntos principales. Bueno, primero la temática, este título, Transición Energética, abarca particularmente lo que llamamos la segunda transición vinculada a movilidad eléctrica y conexos. Más adelante les voy a mostrar, vamos a repasar las distintas líneas que se proponen o áreas temáticas que se proponen para esta convocatoria. ¿A quién está dirigida? Bueno, está dirigida a grupos de investigación de Uruguay, de CONICET Argentina, investigadores de San Pablo, Brasil, y de Paraguay, es decir, los investigadores de cada una de las agencias que estamos participando en este financiamiento. Pero además, quería comentar que también abarca otros países, porque los grupos de Uruguay tienen como requisito presentar en sus proyectos una cooperación con algún país de Latinoamérica de renta media baja. Y ahí aumentamos entonces el pool de países que pueden también estar participando en estos proyectos y aumentamos la cooperación internacional de estas iniciativas. El requisito entonces es cómo se arman los consorcios, cuántos grupos tiene que haber. Cada proyecto tiene que incluir grupos de investigación de instituciones radicadas en al menos 2 de los territorios de cobertura de las agencias participantes, es decir, Argentina, Paraguay, Uruguay y el Estado de São Paulo, Brasil. Ese es el requisito, mínimo 2, y además, si hay grupos de Uruguay, tienen que presentarse con un país, en cooperación con un país de renta media-baja. La postulación se va a hacer a través de un único formulario que lo vamos a presentar en el momento en que se lance la convocatoria, pero además los grupos que se presenten del Estado de São Paulo deberán postular además a través de la plataforma SAI en portugués o en inglés. Características generales de los proyectos entonces. Los proyectos tendrán una duración máxima de 24 meses. Esperamos financiar entre 3 y 5 proyectos. La evaluación se va a hacer a través de un comité ad hoc que se va a conformar con expertos designados por cada una de las agencias. Y cada agencia, además de las bases que son en común, va a poner sus propias condiciones de financiamiento, y esto es muy importante que todos los grupos lean con detenimiento las condiciones de financiamiento de cada una de las agencias a las que van a pedir fondos, porque ahí van a tener mucha información relevante para su postulación. Cronograma de la convocatoria, entonces, esperamos abrir hacia fines de este mes, hacia fines de octubre del 2023. Lo vamos a difundir ampliamente. El cierre de la convocatoria va a ser 6 de febrero de 2024. Hay una buena cantidad de tiempo como para poder ir generando esos vínculos, poder intercambiar los distintos grupos de investigación y presentar una propuesta. Esperamos poder anunciar los resultados en el entorno de mayo, junio de 2024, y el inicio de los proyectos estimamos que será a partir de junio de 2024. Les comentaba lo de las condiciones particulares que pone cada agencia. Estas son las condiciones particulares de financiamiento para que se hagan una idea de los montos que cada agencia va a aportar a esta iniciativa. Desde el CONICET de Argentina está previsto un monto de $10.000 por proyecto para movilidades, capacitación y 40% máximo para gastos de investigación. Desde FAPES de Sao Paulo está previsto $300.000 por proyecto. El CONACYT de Paraguay prevé 500 millones de guaraníes por proyecto, y desde ANI Uruguay 1.5 millones de pesos por proyecto. Y recordamos nuevamente esto de la cooperación con grupos de países de renta media-baja. Y aquí tenemos lo que son los ejes temáticos. Cada agencia hizo consultas con referentes en cada uno de los países para acordar estos ejes temáticos que son comunes y son relevantes para los 4 países que estamos participando en esta convocatoria. Voy a leer los grandes titulares. Esto va a estar incluido con toda la documentación de la convocatoria. Generación energética limpia para la segunda transición energética, aspectos tecnológicos, comerciales, ambientales y sociales.
infraestructuras para la gestión de sistemas energéticos con alta participación de energías renovables, desarrollo de cadena de valor asociada a energías renovables, reducción de la intensidad energética, almacenamiento y ciudades inteligentes. Estas son las temáticas que están contempladas dentro de la convocatoria y las propuestas van a tener que tener vínculo con al menos una de ellas. Esto sería todo de mi parte a modo de introducción y ahora quisiera pasarle la palabra a Meritxell para la próxima etapa de este seminario con la participación de los speakers. Muchas gracias. Meritxell, ¿estás silenciada? Perdón, estaba hablando sola. Gracias, Ana, por la introducción de la convocatoria y del webinario. Mi nombre es Meritxell, trabajo en la gerencia de colaboraciones en investigación de la Dirección Científica de la FAPESP, que es la Agencia de Financiamiento de Investigación del Estado de Sao Paulo en Brasil. Y ahora me gustaría presentar a los diferentes expositores, speakers que invitamos para este primer webinario, para que nos presenten el panorama de esta temática de transición energética en cada uno de los respectivos países. Entonces, si les parece bien, empiezo con la doctora Fabiana Genari, de Argentina, que es una investigadora principal del CONICET, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y responsable del Departamento de Físico-Química de Materiales del Centro Atómico Bariloche. Recibió el Premio Nacional L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia en colaboración con el CONICET, edición 2016. Sus líneas de trabajo están dirigidas al desarrollo de nuevos materiales y el diseño de procesos para producción y almacenamiento de energía, captura y conversión de dióxido de carbono, aplicaciones ambientales y catálisis. Bienvenida, doctora Fabiana. Muchas gracias por la presentación. Bueno, voy a compartir unas slides para facilitar la charla. No sé si la están viendo en modo presentación. Sí, se ve bien. haremos. Perfecto. Bueno, para tratar de resumir en 10 minutos un poco las líneas en las que se están trabajando en Argentina en relación con el hidrógeno y la transición energética, quería un poco ubicarnos en tema, así que paso, esperen que avance la presentación. Sabemos que tenemos una matriz energética, podríamos decir a nivel mundial, que básicamente está concentrada en el uso de combustibles fósiles. Estos combustibles fósiles son los principales responsables de la emisión de dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero, y ya está aceptado que estos gases de efecto invernadero son los principales responsables de lo que hoy conocemos como el calentamiento global y el cambio climático. Esto hace imperioso o hace necesario introducir alternativas a esta matriz energética, o al menos diversificarla, y es donde aparecen como atractivas las energías renovables. Las energías renovables, obviamente, las tenemos disponibles, nos liberamos de las restricciones geográficas, pero el principal problema que tienen es que no siempre la oferta de esa energía, el sol o el viento, como depende de cuestiones estacionales, están disponibles cuando uno las necesita. Es decir, no hay una correlación entre la oferta y la demanda. Por esa razón es necesario buscar una herramienta, de alguna manera, de poder guardar estas energías limpias, por llamarlas así, a las renovables, y es donde aparece como un elemento o un actor principal el hidrógeno. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando podemos generar electricidad a partir de las energías renovables y parte de esa electricidad ya la podríamos estar usando? Es decir, hay una demanda concreta. Bueno, en ese caso podemos, a través de distintos sistemas, inyectar a lo que sería el tendido eléctrico nacional, y esta electricidad llega a los sistemas de uso final, digamos, para utilizarlo en la industria o en los usos domiciliarios o en el transporte. En Argentina hay grupos que están trabajando precisamente en cómo correlacionar o cómo diseñar los sistemas que permiten el acople directo entre las energías renovables y, me refiero a la generación de electricidad y la inyección al sistema central. Pero también, como sabemos que no siempre la oferta coincide con la demanda en cuestión de tiempo, o se
o se puede generar mucha más electricidad de la que estamos demandando, es importante esta energía renovable guardarla, y una de las formas de guardarla es mediante la producción de hidrógeno. Aquí yo puse un ejemplo, los electrolizadores, como una forma de producir hidrógeno, y de esa manera ahora el hidrógeno es un portador de la energía limpia, de la energía renovable, para hacer las veces de un combustible, vamos a decirlo así, es un vector energético, es un portador de energía limpia que termina siendo almacenado, distribuido, hasta que llega al sistema final de uso. Yo lo voy a mencionar un poquito más adelante, pero en todas estas etapas, la producción de hidrógeno, no solo a partir de electrólisis, sino a partir de otros métodos que involucran la biomasa y que involucran también combustibles fósiles, con captura de dióxido de carbono, también en el almacenamiento y la distribución de hidrógeno, como en los sistemas de uso final, hay grupos de trabajo en Argentina desarrollando sus investigaciones y desarrollos tecnológicos. Aquí es importante mencionar que para diversificar la matriz energética no es posible de repente convertirnos todo a energía renovable, de hecho no es lo que se espera, y es importante tener un sistema energético o una matriz energética balanceada. Entonces, si tenemos todavía sistemas que consumen combustibles fósiles y emiten dióxido de carbono, lo que tenemos que incorporar son tecnologías de captura y de separación, que son de final de línea, en general se denominan así, la mayor parte, no todas, pero de esta manera yo evitaría la emisión del dióxido de carbono, y este dióxido de carbono podría ser reutilizado con el hidrógeno, fíjese aquí el rol clave del hidrógeno, para transformarse a metano, pero también se podría transformar a metanol y a otros compuestos químicos que mencionó Ana, que estarían dentro de las temáticas estratégicas que van a ser consideradas en estas convocatorias. Entonces, el hidrógeno es un actor principal, porque no solo permite transportar la energía renovable, sino que también permite convertir o reutilizar el dióxido de carbono. Y un poco el ciclo que uno podría pensar de la energía renovable es que a partir del agua, pero aquí también podría ser a partir de la biomasa, y algún proceso, electrólisis o reformado, uno puede producir el hidrógeno, y este hidrógeno puede llevarse a su uso, ya sea en turbinas, en motores de combustión, en celdas de combustible tipo PEM o las de óxido sólido para producir energía. De cualquier manera, siempre vamos a tener un flujo de dióxido de carbono, ya sea venido de los combustibles fósiles o venidos del mismo proceso de producción de hidrógeno, si no fue a partir del agua, si fue a partir de la biomasa. Y entonces lo que necesitamos son procesos de captura y conversión, donde podríamos tener sumideros finales como los plásticos o carbonatos, pero también producir combustibles sintéticos u otros precursores de la industria petroquímica necesarios para distintas aplicaciones. Si fuesen combustibles sintéticos, obtenidos a partir del dióxido de carbono con el hidrógeno, uno lo que podría hacer es reutilizarlo y obtener nuevamente la energía, y aquí tendríamos un ciclo cerrado de dióxido de carbono, donde algunos procesos serían sumideros. En todas estas líneas, producción, almacenamiento y uso del hidrógeno, como en captura y conversión de dióxido de carbono, hay grupos trabajando en Argentina en estas temáticas, que podré después, no sé, cuando trabajemos en los distintos subgrupos, orientar a los interesados. Quiero mencionarles algunos de los proyectos relevantes asociados con hidrógeno que se han desarrollado y algunos que se están desarrollando actualmente que tienen un nivel o una trascendencia federal en el país. Uno de los proyectos que se desarrolló entre el año 2008 y 2012 es el programa de áreas estratégicas que fue promovido por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica de Argentina, en este caso el proyecto de hidrógeno. Aquí teníamos más de 12 grupos de Argentina distribuidos geográficamente en las provincias que están indicadas aquí en el mapa, y donde también participaban diferentes empresas. Aquí, en esta línea, había más de 100 investigadores y becarios. Este proyecto de áreas estratégicas tenía 4 subprogramas. Uno era la producción de hidrógeno a partir de biomasa, otro la purificación del hidrógeno, luego el almacenamiento y finalmente su uso final en una celda de combustible. En forma sintética, acá tenemos un esquema de la idea de ese proyecto. Fíjense que hay 4 subprogramas: la producción de hidrógeno a partir del reformado, en este caso era el reformado de biomasa. Esta es una foto de la planta piloto que se encuentra en la Universidad de Buenos Aires, que estuvo asociada a este proyecto. Luego se llevaba adelante en otra etapa las tecnologías de purificación que se estuvieron desarrollando y estudiando en este proceso, y finalmente su uso en celdas de combustible. En este caso era una celda de combustible tipo PEM,
de baja energía, pero que el objetivo era poder probar esto en escala piloto. Y también este sistema de purificación y uso en celdas de combustible del hidrógeno estuvo acompañado por un subproyecto que se concentró en los sistemas viables de almacenamiento de hidrógeno. Entonces, en todas estas etapas de la tecnología del hidrógeno, hay grupos, no solo los que participaron en este subprograma, sino grupos que luego se fueron consolidando a lo largo del tiempo en Argentina. Aquí les quiero traer también otra red iberoamericana, CITED, que aquí, bueno, involucra los países que podríamos presentar algunos de estos proyectos, que tendremos la oportunidad con esta convocatoria. La red CITED en general no da financiación para la investigación, sino que lo que busca es precisamente generar nexos. Yo después les puedo compartir, o la pueden googlear, la página de web donde están todos los grupos, para que tengan una idea. En el caso de Argentina hay más de 20 grupos, pero obviamente hay grupos de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, participando en esta red iberoamericana CITED, que se inició en el año 2021 en plena pandemia. Estas son algunas de las líneas, digamos, son las subredes que hemos definido todos los investigadores que integramos en la red, como una necesidad de agruparnos en pequeños subgrupos de acuerdo a las temáticas, y casi todas estas temáticas están incluidas dentro de los temas que mencionó en la presentación Ana, como de interés para esta convocatoria de proyectos. Quiero dejar o mencionar, resumir, que hay 13 países participando en esta red iberoamericana, 23 universidades, 7 centros tecnológicos y 4 empresas. Luego, para mencionar otra de las iniciativas en que Argentina ha estado favoreciendo o generando nexos entre el sector de la investigación, el desarrollo y la innovación con las empresas, es la convocatoria que hubo reciente del programa de transición energética, en este caso también del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, que financió cerca de 13 proyectos. Yo acá solo puse algunos, puse 6, pero sí, acá les dejé la página de web para que puedan consultar. Aquí menciono quiénes integran cada uno de estos 6 que seleccioné, para que tengan una idea. No solo abarca la tecnología del hidrógeno, sino que también involucra las baterías de litio, y también involucra, bueno, otros procesos de revalorización del litio, como la separación isotópica de litio para aplicaciones nucleares. Aquí tenemos, por ejemplo, una plataforma de validación de procesos catalíticos donde se puede producir hidrógeno o se producen otros compuestos como el glicerol a partir de biomasa, que están también dentro de las temáticas que están en esta convocatoria. Otro de los proyectos involucra el desarrollo de un electrolizador para la producción de hidrógeno verde, en este caso es un electrolizador alcalino de alta potencia. Otro de los proyectos financiados es el desarrollo de una celda de combustible de óxido sólido para utilizar no solo hidrógeno, sino también poder utilizar biocombustibles. Si bien acá dice hidrógeno, conozco el proyecto y contempla el uso de otros combustibles. También tenemos otro de los proyectos involucra el primer Centro Nacional de Desarrollo de Baterías de Litio, donde está el INTI y una empresa asociada con, bueno, el testeo de las baterías de litio. Bueno, y en algunos de los otros casos, por ejemplo, el desarrollo del electrolito de las baterías de litio, etc. Acá podemos, consultando esta página, ver todas las temáticas asociadas con transición energética, algunas de las cuales no son hidrógeno. Y un poco, para cerrar, también recientemente, entre los proyectos de redes federales de alto impacto que convocó el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, uno de los proyectos que salió financiado, en el cual también estamos participando en nuestro grupo, es un proyecto que involucra la reducción de las emisiones de dióxido de carbono mediante su captura y conversión a combustibles sintéticos. Aquí se contempla la captura del dióxido de carbono para mejorar la producción de hidrógeno a partir de combustibles de materia prima, digamos, como podría ser el gas natural, pero también del etanol, que produce dióxido de carbono. Entonces, mediante la captura durante el proceso de producción de hidrógeno se mejora la performance del proceso, pero también procesos de captura final, es decir, la captura en chimeneas, por ejemplo, de las centrales de generación de energía eléctrica por quema de combustibles fósiles. Además incluye la conversión, no solo procesos que son captura y conversión duales, sino procesos de conversión de dióxido de carbono en reactores catalíticos específicos, donde
La idea es obtener combustibles sintéticos, entre ellos metano, y metano, es decir, gas natural sintético. En todos los casos hay una etapa no solo de desarrollo de materiales, de análisis del proceso, de la cinética, sino también del modelado y optimización de los reactores mediante la simulación. Bueno, y eso es un poco un resumen rápido, espero que haya entrado en 10 minutos, de las líneas que hay asociadas con hidrógeno en la Argentina. Prácticamente de tecnología del hidrógeno tenemos abarcadas, digamos, todas las etapas necesarias para poder llevar adelante el proceso. En un estado de investigación. Bueno, muchas gracias, doctora Fabiana, por la presentación y por toda la presentación de las líneas en la investigación en Argentina. Después podrán hablar más y preguntar y resolver las dudas que puedan tener. Ahora me gustaría invitar al doctor Gilberto Januzzi, representando al estado de São Paulo, Brasil. Él es profesor titular de Sistemas Energéticos de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Estadual de Campinas e investigador titular del Centro Interdisciplinario de Planificación Energética de la misma universidad. Es miembro además de la coordinación del Programa de Cambio Climático Global de la FAPESP y tiene experiencia en el área de ingeniería mecánica con énfasis en planificación energética, trabajando principalmente en los siguientes temas: eficiencia energética, investigación y desarrollo, políticas para el desarrollo de ciencia y tecnología en energía, planificación energética, cambio climático y energías renovables. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, disculpe mi portuñol, pero intentaré hacer mi presentación para ustedes. En FAPESP tenemos un programa, que es un programa de cambio climático, y hicimos este año una convocatoria para proyectos de transición energética. En el momento, FAPESP tiene como 24 proyectos en financiación y más o menos eso es como $4 millones invertidos en programas de transición energética. Y con eso cubrimos mucho de los temas que están puestos en esta convocatoria, pero son grupos liderados por investigadores de São Paulo, pero también involucran otros investigadores del país, ¿no? Tenemos gentes trabajando en todos estos temas, ¿no? Algunos son, por ejemplo, FAPESP es una agencia del Estado de São Paulo y algunos programas son son nacionales. Por ejemplo, el programa de hidrógeno que tenemos aquí en Brasil es un programa nacional que tiene casi 25 años, ¿no? Empezamos con biomasa como sustrato principal y ahora ampliamos, ¿no? a otras materias primas, ¿no? Para producción de hidrógeno. Y eso involucra no solo investigadores de São Paulo, pero también de otros centros de investigación del país. Me hace mucho gusto ver que en la convocatoria tenemos el tema de eficiencia energética o de reducción de intensidad de energía, porque transición energética no es solamente mirar hacia la oferta. Y para hacer una transición más justa también, también integrando aspectos sociales, y eso es algo que nuestro programa también ha hecho aquí en FAPESP, tenemos que mirar la demanda, ¿no? Y hacer esfuerzos para que integremos parte de las poblaciones que no tienen energía sostenible, ¿no?
Y am, m- me parece muy oportuno fomentar la cooperación entre nuestros países porque compartimos muchos de los mismos problemas y muchas de muchos recursos son compartillados, ¿no? Por ejemplo, el eólica offshore, tenemos mucho y podemos hacer investigaciones y desarrollo conjuntos, ¿no? Entre Brasil, Uruguay y agregar Chile, por ejemplo, también, ¿no? Nuestros mercados de energía son muy parecidos. Tenemos que también hacer innovaciones del punto de vista de la regulación y de la normatización. Eso no está explícito, pero me parece que eso puede surgir como una cosa muy interesante de las cooperaciones, ¿no? No es solo la tecnología que hace parte de la transición, pero también estos tipos de esfuerzos, ¿no? Para facilitar y ampliar mercados, ¿no? De fuentes más limpias. Entonces, como nosotros tenemos también con financiación de FAPESP proyectos muy importantes en el tema de biomasa o biocombustibles, ¿no? Eso es bastante, en corto, medio plazo, está mucho más cerca de hacer importantes breakthroughs, no solo del punto de vista de tecnología, pero también de implementación y de impacto para que la transición se haga más rápido. No podemos, tenemos mucha prisa, ¿no? Para que esas cosas se concreticen. Entonces, es muy interesante que grupos que trabajen, que hagan trabajo en hidroelectricidad, en energía eólica, en biomasa, agreguen, ¿no? Compartilhen sus experiencias y avancemos con mucho más rapidez. Pero también insisto en la gran oportunidad que tenemos de entender mejor nuestros mercados y hacer más esfuerzos para reducir la demanda de energía, porque no es posible, ¿no? Necesitamos de energía, pero tenemos que usarla de manera que podamos pagar, ¿no? También y tener la energía con seguridad. Eso es un tema muy importante de la transición energética también. Les invito también a visitar el site, ¿no? La webpage de FAPESP, donde están listados estos proyectos y los grupos que están haciendo la investigación en el tema de transición energética. Creo que eso, y estoy disponible para preguntas y más detalles si necesario. Muchas gracias. Gracias, doctor Gilberto, por la participación y presentación de la actualidad en el Estado de Brasil, en los proyectos financiados por FAPESP. Espero que después en el grupo de discusión puedan intercambiar mucho conocimiento y también contactos. Y ahora, para continuar, me gustaría invitar al doctor Wilson Sierra, representando a Uruguay. Él es ingeniero químico egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y doctor en química egresado de la Facultad de Química de UDELAR. Desde el año 2008 se desempeña en el área de energías renovables de la Dirección Nacional de Energía del Ministerio del Ministerio de Industria, Energía y Minería, área que coordina desde el año 2011. En ese rol ha participado activamente en los procesos de incorporación de energías renovables a la matriz energética nacional y ha contribuido en el desarrollo de múltiples actividades de cooperación sur-sur
en materia de energías renovables con diversos países de América Latina. Bienvenido. Muchas gracias, Maricel. Primero que nada, gracias por la oportunidad de compartir desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería la visión en torno a los desafíos que como región deberíamos estar afrontando. Y muy brevemente, digamos, intentando dar respuesta a lo que es desde la Agencia Nacional de Investigación e Innovación se me solicitó, voy a estar dando un pantallazo de cuál es la situación en Uruguay relacionado al tema de energía, y bueno, y luego terminando intentando hacer un nexo con las líneas con las cuales realmente nos sentimos cómodos que se han acordado impulsar en esta convocatoria. Simplemente para mencionar, digo, a ver si logro, no me está avanzando. Simplemente para mencionar, digamos, toda la historia relacionada con la transición energética en Uruguay tiene un hito que es inobviable para quienes vivimos en el país, que es el acuerdo multipartidario en torno al tema de energía, que fijó el camino a recorrer independientemente del partido político que ocupara la presidencia de la República. Es decir, tenemos una verdadera política de Estado en materia de energía, y eso es realmente saludable. Esto se ha traducido en, digamos, una incorporación realmente agresiva de todas las fuentes renovables no convencionales, tanto la eólica, la biomasa, la solar, que termina complementando lo que es la participación histórica del recurso hidroeléctrico que teníamos en el país desde mediados del siglo pasado. Señalar, como está mencionado allí, que toda la energía renovable que el país comercializa hoy tiene un respaldo de certificación, blockchain mediante y demás, cosa de poder garantizar a cada consumidor cuál es digamos, el cruce entre lo que es el perfil de generación horario y su demanda efectivamente realizada. Bueno, eso es posible visualizarlo allí en el certificado de energía renovable. Entrando en cifras, Uruguay terminó, su incorporación de renovables, y esto se traduce en una fortísima participación en años de hidrolicidad media cercana del 97% de renovables en nuestra matriz eléctrica. Ayer cuando terminaba la presentación, estamos hablando del perfil con el cual estábamos generando, en el cual teníamos viento, biomasa y agua. Hoy tenemos a esta hora también adicionalmente sol. Esto se traduce adicionalmente en una distribución geográfica a lo largo y ancho del país de centrales de generación que vienen a complementar lo que era el sistema hidrotérmico que teníamos en el país hasta comienzos de este siglo. Cuando miramos desde el punto de vista regional, Uruguay ha cambiado su rol y ha pasado de ser de un sumidero de energía hasta el año 2012, que recibíamos energía de la región, a ser exportadores netos de energía mayormente renovable hacia Argentina y hacia Brasil. Esto, obviamente, en años de hidrolicidad media, ¿no? Este año en particular tenemos una situación particularmente distinta, pero bueno, en términos regulares, ese es el perfil que el país tiene y que va a seguir teniendo en los próximos tiempos. Y cuando miramos a nivel global, bueno, vemos que después de Dinamarca, Uruguay es el país con mayor participación de renovables variables, esto es eólica y solar, a nivel global. Desde el punto de vista económico, bueno, la transición energética ha implicado un ahorro en lo que es el costo de abastecimiento de la demanda y, digamos, puede ser discutible si es mucho o poco, pero una reducción significativa de lo que es el tema del abaratamiento de las tarifas, que queda camino por recorrer el tema tarifario, sin duda que sí, pero el cambio de la matriz energética ha permitido recorrer ya en términos de poder adquisitivo, en el caso de la tarifa residencial simple, por ejemplo, que es la de los hogares, una reducción del 30%. Y en esta gráfica lo que vemos es que al tiempo de que el país creció modestamente, pero un 30% desde 1965 a la fecha, su población ha multiplicado su economía en valores constantes, según me indican los economistas, en valores superiores a 3, y el número de vehículos se ha incorporado en forma drástica. El volumen físico de petróleo, los barriles de petróleo y derivados que terminamos consumiendo en el país, se ha mantenido prácticamente estable. Ahora bien, ¿esto quiere decir de que el camino de la desfosilización de la economía en el país está ya liquidado y que desde lo energético no tenemos más nada para aportar? No.
Digo, si uno mira cuál es el perfil que tenemos en nuestras emisiones, tenemos fuertes emisiones asociadas al sector primario, esto es fundamentalmente ganadería, pero un 30% de las emisiones que el país tiene responden aún al sector energético. Y cuando hacemos la apertura de ese 30%, lo que tenemos es que un 60% responden al sector transporte, 62% para ser más preciso. Y luego, otros sectores importantes son los usos térmicos a nivel industrial. Entonces, es natural de que una vez lograda la transformación del sector eléctrico, el foco hoy esté puesto en la descarbonización del sector transporte, y para eso hay un conjunto de iniciativas que pasan por la incorporación de movilidad eléctrica a baterías, el programa de eficiencia energética, que es transversal a todos los sectores de la economía, y desde el año 2018 se haya comenzado a trabajar en el desarrollo de nuevos energéticos, concretamente hidrógeno verde y derivados, que son en parte digamos, los actores en los cuales hoy por hoy estamos poniendo el foco. Y es así que, bueno, que el país se ha dado instrumentos para el desarrollo del apoyo de investigación e innovación en el sector. Hoy por hoy tenemos abierto una convocatoria nuevamente del Fondo de Seguridad de Energía, que es un fondo que está abierto desde el año 2009 de forma anual, que busca de alguna manera generar respuestas a los desafíos que la transición energética en el país va enfrentando. Y más recientemente se ha creado un fondo sectorial de hidrógeno verde, con el cual se está apalancando la concreción del primer piloto en esta línea. Es por eso que claramente nos sentimos cómodos cuando hablamos en esta convocatoria, en la apuesta a hidrógeno verde, biocombustibles de aviación, biorefinerías y demás, al tema del desarrollo de infraestructura, y la expansión conjunta de generación y redes, es un desafío importante. El tema de cadenas de valor, claramente, somos visto desde nuestro ministerio, que es un ministerio de industria, energía y minería, es claramente importante que todo lo que ocurra en el sector energético también genere valor en la economía, desarrollando productos comercializables. El tema de eficiencia energética, la reducción de la intensidad energética, como bien se señalaba en la intervención anterior, es el elemento complementario ineludible. El tema de almacenamiento es, sin duda, uno de los temas que hoy por hoy se viene trabajando por las distintas vías. Estamos hablando por baterías, evaluación de otras tecnologías, SP, etcétera, etcétera. Y sin duda, el tema de cómo todo esto se termina aterrizando en el territorio y cómo la infraestructura urbana permite acompañar tanto el desarrollo de movilidad eléctrica, el acondicionamiento térmico de edificio, vía eficiencia energética y demás, son todos aspectos con los cuales nos sentimos realmente cómodos. Y finalmente, quiero detenerme en la última línea que tiene esta diapo, que refiere a los aspectos ambientales. Desde la concepción de la política energética siempre se trató de abordar como un tema multidisciplinario, como un tema multidimensional, incorporando a lo que es el análisis clásico, técnico y económico, otras dimensiones, y claramente la ambiental y la social están más que presentes. Con gusto, poder comentar luego en la segunda parte, otras acciones específicas que tenemos, y desde ya quedan ahí los links de contacto por cualquier consulta adicional que pueda haber a futuro. Gracias. Muchas gracias, doctor Wilson, por la presentación y ese resumen del panorama del país. Y ahora, por último, pero no menos importante, me gustaría invitar al doctor Gerardo Blanco, representando a Paraguay, para exponer la situación de Paraguay, evidentemente. Él es investigador categorizado en el PRONI nivel 2, ingeniero electromecánico por la Universidad Nacional de Asunción y doctor en ingeniería eléctrica, título que obtuvo en el Instituto de Energía Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan en Argentina. También es miembro del Grupo de Investigación de Sistemas Energéticos de la Facultad Politécnica UNI, que viene trabajando e investigando sobre economía energética para el Paraguay. Fue miembro del Consejo de Administración de la Itaipú Binacional. Bienvenido, doctor Gerardo. Me parece que está muteado. Está muteado, profe. Está muteado todavía. Sigue muteado, profe. No sé si le podemos sacar el mute al profe.
Yo no lo Intent- escucho. Intentamos, a ver, ahí. Hola, estoy Ah, ¿me escuchan ahora? sí, Perfecto, profe. Sí, perfecto. perfecto. Intentando compartir pantalla. Un segundito. La ley de Murphy parece. A ver, un segundo. No consiguen ver aún mi pantalla, ¿verdad? Tiene que usar la función compartir pantalla y seleccionar de las ventanas que tenga abiertas cuál es la de la presentación. O puede compartir toda la pantalla y Sí, seleccionar la presentación. perfecto. Un segundito, parece que... Creo que ahora quedó congelado, no lo escuchamos ni... ¿Nos escucha Gerardo Blanco? Yo lo estoy escuchando. ¿Ustedes me están Ah, escuchando? se ve la pantalla quieta y no estamos viendo la presentación. Doctor, cualquier cosa me puede enviar al correo y yo directamente aquí también lo paso y usted me va diciendo conforme quiere, voy a ir pasando las láminas. Eh, ¿Están consiguiendo ver mi pantalla? No. No, ahora no. Ahora sí. Por fin. Bueno, salvando el inconveniente técnico, le agradezco de sobremanera, antes que nada, la paciencia que me tuvieron. Y segundamente, o en segundo lugar, la invitación que me extendieron a través del CONACYT de compartir algunas reflexiones rápidamente sobre los desafíos que como región creo yo y creemos dentro del grupo de investigación en el que estamos trabajando en la Universidad Nacional de Asunción,
nos enfrentamos como región a la hora de hablar de una transición energética. Antes que nada, creo que es importante conceptualizar a la transición dentro de un concepto o un enfoque, hasta si se quiere antropológico, porque implica una dinámica que está gobernada por decisiones. Está gobernada por decisiones humanas, pero que muchas veces trascienden las decisiones individuales. Nosotros las solemos llamar, o las llamamos dentro de las líneas de investigaciones que trabajamos, como macrodecisiones. Estas macrodecisiones involucran una dinámica y una interrelación muy fuerte y estrecha entre diferentes estructuras, particularmente tres: una estructura institucional, una estructura de comportamiento y una estructura física. La estructura institucional se relaciona con la física a través de decisiones económicas, decisiones ecológicas. Esta también se relaciona con la estructura de comportamiento a través de decisiones políticas o decisiones éticas. Y finalmente las decisiones físicas y de comportamiento se vinculan entre sí a partir de decisiones culturales y decisiones naturales. Es decir, el análisis de un proceso de transición que nos lleve como región a un nuevo estadio de comportamiento, o que comienza a generar una nueva realidad, hasta si se quiere, involucra un profundo análisis de cada uno de estos tipos de decisiones. Y lo que me gustaría puntualizar con este gráfico es que estas estructuras no se encuentran en compartimentos estancos. Es decir, cada una de estas estructuras dialogan entre sí y se generan lazos de retroalimentación que deben ser contemplados. En ese sentido, vivimos en un contexto claro de cambio climático, ya no necesitamos prueba de ellos. Sin embargo, nuestra cultura o nuestro comportamiento en términos de uso de energía para satisfacer nuestras necesidades sigue siendo marcadamente basado en hidrocarburos, en combustibles fósiles derivados del petróleo, y aparentemente si no hacemos algo fuerte y algo macro justamente, esto continuará siendo así. Podemos ver que incluso en Sudamérica, donde tenemos una gran riqueza de energías renovables y tenemos una expectativa de incrementar la participación de las energías renovables, incluso en el 2050 estaríamos alcanzando alrededor de un 40, un 35-40% aún permanencia de combustibles fósiles, es decir, un 65% de participación de energías renovables. Y tenemos vulnerabilidades muy profundas en América Latina y el Caribe en términos vinculados con el cambio climático. Podemos ver el tema del retroceso de glaciares, impactos en la generación hidroeléctrica, como bien lo mencionó el colega que me antecedió en la palabra de Uruguay. Las sequías para los sistemas hidroeléctricos afectan de una manera muy drástica, lo cual hace cada vez más vulnerables con esas elevadas participaciones de energía hidroeléctrica. Las precipitaciones, la frecuencia de precipitaciones, incendios forestales, pérdida de biodiversidad, entre otras. Es decir, que también aparecen factores no climáticos que incrementan la vulnerabilidad de la región, como el tema de la deforestación, el tema de la degradación de suelo, el aumento de la presión demográfica y la sobreexplotación y contaminación de recursos naturales. Es decir, que aquí nos enfrentamos a un desafío en donde, como bien también lo dijo el colega de Brasil, no se trata solamente de oferta ni se trata solamente de demanda.
Aquí vemos ilustrados estos dos personajes muy afines a nuestros afectos, al menos de mi generación, donde el coyote siempre iba detrás del correcaminos y trataba por todos los medios de alcanzarla, principalmente utilizando tecnología de fondo. Sabemos cómo termina esta imagen o cómo terminaba normalmente esta imagen. Y aquí me gustaría hacer una analogía donde me gustaría nuevamente puntualizar que no se trata solamente de un desarrollo tecnológico, la respuesta a estas preguntas que nos estamos planteando. Es más profundo que eso y requiere no solamente una visión desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista energético, sino que también incorporar desde el punto de vista político, el punto de vista cultural, el punto de vista de las necesidades que queremos satisfacer. Es decir, la profundidad es mucho más grande que simplemente enfocarlo como un simple problema técnico más. Aquí vemos la gran riqueza de energía renovable que tenemos en la región, con un potencial solar muy pronunciado, sobre todo ahí en el cono sur. Vemos que Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay también tenemos mucho potencial solar. Y también el potencial eólico, como podemos ver en la otra gráfica, es importante, principalmente en el sur de la Argentina, en el nordeste brasileño, también en Chile y en Uruguay. Y otra cuestión muy particular que se da en nuestro cono sur es que existe una complementariedad muy marcada de nuestros recursos renovables. En este gráfico podemos ver cómo se complementan la energía solar y eólica, que está marcada en dos, con la energía de Brasil, con la energía solar y eólica de Argentina, Chile, que está marcada con el número 1. Vemos que existe una complementariedad casi perfecta, lo cual, tanto en verano como en invierno, lo cual nos hace pensar de que en estas condiciones una interconexión o una operación integrada o una gestión integrada de estos recursos renovables podría ser ventajoso. Aquí vemos, para el caso particular de las cuencas hidroeléctricas, vemos como los tributarios del río Amazonas, que están en color verde, también son complementarios con los caudales afluentes en las cuencas del sur argentino, centro y sur argentino, y también con las cuencas del Paraná y del Uruguay. También lo mismo sucede con el Río Grande en Brasil, que es tributario al río Paraná, y el San Francisco. Es decir, que no solamente tenemos complementariedad en términos de energía solar y eólica de nuestro norte con el sur, sino que también nuestro norte y el sur tiene complementariedad en términos de afluencia hidrológica. En condiciones de elevada vulnerabilidad como la que vivimos actualmente, esto es un beneficio y una potencialidad y una oportunidad muy grande. Paraguay, desde el año pasado, nos destacamos por ser uno de los pocos países a nivel global que tenemos un 100% de generación eléctrica basada en fuentes renovables. Y entonces me podrían preguntar, bueno, ¿qué espacio o qué oportunidad todavía existe en Paraguay para el tema de transición energética? Y les digo que mucha, porque por un lado nuestra matriz energética, la electricidad todavía es una fuente energética con una participación relativamente menor con la que debería tener por lo menos, siendo todavía superada por la participación de hidrocarburos en el sector transporte y biomasa en el sector industrial, lo cual nos abre una ventana muy importante en términos de eficiencia energética asignativa, es decir, comenzar a migrar
necesidades energéticas de otras fuentes a electricidad. Pero además de eso, tenemos una vulnerabilidad hidrológica muy grande. Nosotros, nuestra matriz de generación eléctrica está sobre un río, que es el río Paraná, y el río Paraná entonces define más o menos la seguridad energética, define ciertamente la seguridad energética del país. En los últimos años, y esto podemos verlo en estos gráficos, la afluencia del río Paraná, la afluencia en Brasil, que es básicamente el tramo naciente del río Paraná, ha estado en mínimos históricos. El mínimo que se había dado en el año 83 y en el año 2020, que está marcado ahí en negro punteado, fue incluso superior al que se dio en el año 2021, llegando a caudales afluentes en torno a 4.500 metros cúbicos segundo, algo que es sumamente bajo, teniendo en cuenta de que el caudal promedio fluente orilla en torno a los 10.000 metros cúbicos segundo. Eso representa una vulnerabilidad muy grande para Paraguay. Aquí podemos ver cómo esto es el histórico de afluencia a la central hidroeléctrica Itaipú, y podemos ver que jamás, prácticamente desde el año 1974, cuando entró la central hidroeléctrica Isla Solteira, que es la última aguas arriba de Itaipú, sobre el Paraná, prácticamente nunca estuvo por debajo de 5.000 metros cúbicos segundo. Pero en el año 2021 llegamos, como les dije hace un instante, a 4.500. Es decir, esto representa una vulnerabilidad gigante para el Paraguay y su seguridad energética. Y aunque podamos tener todavía un excedente en términos de potencia energética, este excedente tiende a disminuir y comenzando a existir probabilidades de un déficit de potencia hacia el año 2030 más o menos, donde Paraguay por primera vez luego de décadas sin mayores instalaciones en generación de energía eléctrica deberá volver a invertir en ese sector. Y entonces allí no solamente el desafío está en la transición asignativa, es decir, cómo migrar de biomasa o de hidrocarburos a electricidad, sino que también cómo mantener nuestra matriz energética eléctrica particularmente 100% renovable. Es decir, no solamente se trata de cómo llegar a Marte el problema, sino que también tenemos que plantearnos desde ya la pregunta de cómo sobrevivir en Marte. Por ello, la ANDE, que es la empresa estatal de abastecimiento de suministro eléctrico en Paraguay, una empresa estatal verticalmente integrada, plantea en un plan maestro la integración y la instalación de nuevas centrales solares, en este caso, hablando por montos de alrededor de 3.500 millones de dólares y con potencias de 1.600 megavatios en generación solar y su equivalente en almacenamiento. Es decir, con esto Paraguay pretende continuar siendo un país 100% renovable desde el punto de vista eléctrico. Ahora, lo que nos planteamos en el grupo de investigación es cuál sería el desempeño de esta estrategia de expansión comparada con la condición de interconectarnos como región, aprovechando justamente esa complementariedad que les había planteado al inicio. El modelo fue desarrollado en la plataforma SIMCE, que es una plataforma uruguaya justamente, que permite realizar planificaciones de mediano y largo plazo en sistemas hidrotérmicos. Y integramos entonces
tanto a Brasil, al sur de Brasil, como el mercado brasileño, y Argentina como el mercado argentino, así como Chile con su potencial solar y Uruguay con su potencial hidroeléctrico, en un modelo integrado que toma en cuenta los precios regionales, que toma en cuenta la correlación entre precio y hidrología, la disponibilidad de mercados y fallas e interconexiones, y también con un intervalo de tiempo semanal con 4 bloques de demanda, una demanda máxima, una demanda alta, una demanda media, y con un horizonte del 2018 al 2050. El 2018 se tomó como año base porque es un año donde se encuentran bastante bien consolidados los datos de entrada del modelo. Es un modelo que se plantea básicamente como un problema de optimización de programación dinámica estocástica, una programación dual. Y las premisas, como les mencioné, son los precios, es un problema de flujo óptimo de potencia. Se considera también diferentes niveles de peaje. Existe una correlación, ¿sí?, entre las diferentes fuentes de energía renovable en cada país y entre ellas. Y se analizaron los siguientes escenarios. Paraguay sin las inversiones, Paraguay con intercambio con Chile, sin y con intercambio con Chile y con los otros países obviamente también, y también con las inversiones realizadas en el Plan Maestro en Paraguay. Y aquí lo que rápidamente, para ir terminando, me gustaría mostrarles es que sin inversión, pero con interconexión, Paraguay requeriría, ¿sí?, ya a partir del 2030, importantes bloques de importación de energía, tanto de Argentina como de Brasil, como de Chile. Y podemos ver que en el año 2040 estaríamos llegando a un pico de casi 1.500 megavatios. En el año 2050 ya estaríamos llegando casi a los 5.000 megavatios de pico de intercambio acumulado. Y entonces podríamos pensar, bueno, con el Plan Maestro implementado, ¿sí?, y con interconexión, Paraguay podría autoabastecer. Y nos damos cuenta, o los resultados indican que aún con el Plan Maestro de generación, sería más eficiente interconectarnos y tener intercambios puntuales en determinados periodos de tiempo. Y aquí vemos que con las inversiones, incluso con las inversiones generadas, tenemos picos que superan los 1.000 megavatios hacia el año 2040. Y hacia el año 2050 llega a casi 4.500 el pico. Entonces, con esto lo que me gustaría dejar en limpio, digamos, este es un proyecto que está en curso, que lo tenemos en curso realizando, o sea, las conclusiones aún son preliminares. Y básicamente el mensaje más importante que yo creo que podríamos rescatar hoy y en el contexto de este webinar aquí, es que Paraguay, incluso Paraguay siendo el país con mayor margen de reserva aún de energía renovable, requerimos, ¿sí?, de la interconexión para seguir teniendo un nivel de seguridad de suministro razonable y sobre todo seguir manteniendo esa certificación de ser un país con su matriz de generación eléctrica 100% renovable. Bueno, me gustaría dejar ahí, agradecer nuevamente la oportunidad que me dieron para compartir estas reflexiones y quedo abierto a cualquier tipo de consulta o pregunta que pueda ir surgiendo ahora o posteriormente. Bueno, muchas gracias, doctor Gerardo, por la presentación, muy interesante. Y ahora me gustaría invitarlos a los diferentes breakout groups que formaremos. Serían 4, pero el doctor Gilberto tuvo que salir del webinario, entonces formaremos 3 breakout groups con cada uno de los expositores representando uno, por así decir. En estos grupos serán grupos de discusión.
recordando que pueden intercambiarse, pueden ir de una sala a otra a medida que deseen para hablar con los diferentes expositores. Todo quedará grabado para posterior visualización de nuevo para quien quiera. La idea es que cada uno se presente, hable un poquito de su trabajo, intercambie contactos, información con los otros participantes. Al final, tendremos más o menos ahora 45 minutos para estas discusiones y al final haremos una puesta en común de todo lo que se discutió en los diferentes grupos y algunas últimas presentaciones por nuestra parte. Ana, ahora, ¿cómo se forman estos grupos? Bien, hay una función que puede ser que la vean debajo de la pantalla o en los 3 puntitos donde hay más funciones que dice unirse a la sala para grupos pequeños. Y ahí pueden seleccionar a qué grupos se quieren unir. Vamos a hacer un grupo con cada uno de los stickers, como decía Meritxell. Y pueden ir cambiando de grupo si así lo desean también. Pueden presentarse en un grupo y después al rato pueden unirse a otro grupo diferente. Comentarles también que a las 3 nos volveríamos a reunir, o a medida que vayan terminando también nos volvemos a reunir. No es necesario esperar hasta las 3, pero hasta las 3 hay espacio para esta actividad. De acuerdo, lo vamos haciendo, entonces vamos seleccionando un grupo. Sí, los speakers van a ver sus nombres, los grupos están nombrados de Sí, acuerdo a sí, los speakers, sí. o sea que cada uno se suma a su propio grupo y ahí los participantes se van sumando al que deseen. Germán, ¿ya volvimos todos? De a poco vamos volviendo. Creo que les llegó una notificación a todos de que tenían 60 segundos para abandonar el grupo reducido, así que en breves ya deberíamos estar todos. Bárbaro, ¿me avisás, porfa? Dale, dale. Ahí ya deberíamos haber vuelto todos, Mariana. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Mariana Míguez, yo soy de Cooperación Internacional de CONICET de Argentina, una de las agencias que está en esta iniciativa. Yo les comentaba un poco en el grupo que me tocó moderar junto con la doctora Genari, bueno, un poco el espíritu de esta convocatoria, que es que lograr que ustedes se puedan conocer y puedan elaborar un proyecto conjunto entre 2 o más participantes de 2 o más países participantes en esta convocatoria. Este es el primer webinar, vamos a tener uno más adelante, pero bueno, eso les vamos a contar, no los quiero spoilear. Básicamente, respecto de nuestro grupo, la verdad es que fue bastante diverso. Tuvimos 4 personas de Uruguay, 5 de Argentina, hubo una persona de Brasil, una de Ecuador, con lo cual la verdad que creo que fue súper enriquecedor conocerse, hacer intercambio de sus distintas líneas de investigación, que la verdad que también fueron muy diversas, no solamente había técnicos y de ciencias que les decimos duras, sino también de economía, de ciencias sociales, hasta arquitectura y artes, con lo cual me parece que fue muy enriquecedor conocerse
intercambiar mails y, como les decía también, no termina acá. De hecho, se habló sobre, obviamente, presentar proyectos conjuntos, pero también con vistas a que sean insumos de políticas públicas, no dejar de lado la posible vinculación con el sector productivo, tener en cuenta el impacto social. Digo, son todas cosas que van a enriquecer muchísimo la propuesta que ustedes puedan presentar en el momento que lancemos la convocatoria. Eso muy a grandes rasgos. Así que le quiero dar la palabra a algún otro moderador. No veo, a ver quién está. Ana Vázquez. Sí, gracias Mariana. Bueno, estuvimos en el Breakout Group con Wilson Sierra del Ministerio de Industria de Uruguay. Tuvimos algunos participantes, menos diversidad que en el de ustedes, pero tuvimos algunos participantes, sí, que se presentaron y presentaron distintas inquietudes. Discutimos algunas cosas más vinculadas a temas de la propia convocatoria, requisitos particulares de la convocatoria, que hay algunas dudas ahí y bueno, esperamos obviamente en el momento en que esté abierta esta convocatoria van a estar todos los detalles, los documentos con las bases, que si bien es un único documento de bases, tenemos después requisitos particulares de cada una de las agencias. Una cosa que estuvimos conversando en el grupo también es que para que los proyectos puedan ser financiables por las agencias tiene que haber al menos 2 grupos. Entonces, si en la postulación se presentan 2 grupos de distintos países, que es el requisito mínimo, ese proyecto va a tener que tener financiamiento de las 2 agencias para que el proyecto sea viable y siga adelante. Entonces, ahí un poco pensar en la conveniencia de, si bien el requisito mínimo son 2 grupos, bueno, se va a valorar además en la evaluación que sean más de 2, y cuantos más sean, más chances hay también después de que el proyecto sea financiable, porque si bien puede caer alguno de los grupos o para una agencia no ser posible financiar alguno de los grupos de ese proyecto, habiendo más grupos y cumpliendo este requisito mínimo de que queden 2, entonces se puede financiar y el proyecto no se cae si una agencia no lo puede financiar, ¿no? Entonces, un poco comentando sobre esa conveniencia, eso va a estar todo también aclarado en las bases. Y después también compartir esta información que conversábamos recién con Wilson Sierra y la vamos a enviar a todos los que están participando hoy, de que hay una plataforma que tiene el Ministerio de Industria, la Dirección de Energía, para vincularse, una especie de plataforma de matchmaking donde uno puede registrarse, poner sus datos de contacto y poner su interés, el interés que tiene de vinculación en temas de investigación, y después ahí generarse ese vínculo también. Entonces eso también lo podemos difundir. Wilson, sí. Perdón, Ana, no, porque en realidad capaz que no fui del todo claro. Mi propuesta era poder generar en el ámbito de esta convocatoria algo del estilo. Bien, Porque, bien. digamos, nosotros Entendí mal tenemos, yo, perdón. el ejemplo que yo ponía es lo que nosotros tenemos en el caso de la página de Hidrógeno Verde para intentar, digamos, todos los actores que juegan en algún lugar de la cadena poder contactarlos. Perdón, sí, entonces entendí mal yo, está bien. Sí, ese es un insumo que estaría muy bueno, requeriría un desarrollo de nuestra parte y lo podemos contemplar sin duda. Pero bueno, en principio por ahora entonces lo que haríamos sería compartir la información que ustedes presentaron para el registro de este webinar, como para que todos puedan tener el contacto y ver quién está trabajando en qué temas en caso de tener interés. Y bueno, eso es un poco el resumen de mi lado. Le dejo... Bueno, que quería interrumpir. Sí. No sé cómo se levanta la mano en el Zoom, pero quería compartir en FAPES tenemos una página web que se llama Biblioteca Virtual, que es justamente para hacer esos matchmaking. Entonces uno escribe la palabra clave que quiere y entonces le salen proyectos, investigadores, líneas de investigación con esas palabras clave. Entonces lo voy a dejar también aquí en el chat para a quien le pueda interesar, porque si alguien tiene interés para trabajar con algún investigador en Brasil, esa es una herramienta muy fácil para encontrar investigadores que trabajen más o menos con las mismas líneas. Buenísimo. Sí, bueno, en CONICET también hay un repositorio digital
que pueden acceder desde nuestra web, pero están las publicaciones científicas también para buscar por palabra clave. Pero bueno, justamente la idea de, de esta dinámica es orientarnos quizás más a esta convocatoria puntual y, ¿por qué no? Sí, también hacer esa búsqueda e invitar a esos investigadores que se sumen al próximo webinar quizás. Diana, Suni, en su grupo. Súper. Muchas gracias a todos. Sí, en el grupo estuvimos con el profe, yo siempre le digo profe, al doctor Gerardo Blanco. Estuvimos hablando y abordando un tema que creo que va a ser un puntapié muy importante, voy a spoilear un poquitito, para la próxima sesión del webinar, donde vamos a meter un tema que es sumamente transversal. Aquí hablamos de lo importante que es la integración regional de la energía. Habíamos abordado el diseño de políticas públicas, políticas empresariales, los impactos que puedan tener toda implementación o todo trabajo de transición energética, tanto en materia social como en materia cultural. Y justamente el trabajo que se tiene que hacer en conjunto, no solamente desde un área de la ciencia determinada. O sea, las tecnologías son importantes, pero también son importantes desde el punto de vista regulatorio o del punto de vista político o del punto de vista de la economía. Entonces, desarrollar trabajos que sean realmente transversales, que aborden varios aspectos de diversas disciplinas y tener justamente un trabajo que sea transversal a todas las áreas de la ciencia. Hablamos de complejidad económica y de principalmente que los trabajos de investigación terminen en mesas de toma de decisiones, o sea, decir que los trabajos de investigación realmente trasciendan más allá de un documento. Entonces creo que esos fueron los principales aspectos y algo que cerró el profe Blanco. No me sale específicamente con sus palabras, pero dijo que hay que tener una visión holística y que la energía más importante, además de la energía, el agua, el sol, el viento, que podamos conseguir, la energía humana es lo importante porque eso es lo que justamente nos ayuda y nos impulsa a tener nuevos resultados. Espero que me haya expresado bien, profe, que haya dicho exactamente sus palabras. Eso fue lo principal y realmente, como les dije a todos, que espero que realmente puedan conectarse, que puedan generar grupos de trabajo que sean sumamente multidisciplinarios y que sus trabajos puedan quedar después, y porque nos va a beneficiar realmente a todos. Ese es eso es lo que pudimos abordar dentro de nuestro grupo, que realmente fue bastante diverso. Estuvieron gente de Argentina, gente de Brasil, gente de Uruguay, estuvieron bastante itinerantes y buscando realmente esa pata social, esa pata cultural a todo el proceso de transición energética, más allá de también de las tecnologías que se puedan abordar y de buscar justamente la diversidad energética. Perfecto. Gracias, Diana. Bueno, creo que sí, los tres grupos compartimos bastante, hubo bastante interacción en los tres grupos por lo que veo, y coincidimos quizás varios en esta visión holística que decía el profesor Blanco, así que vamos a ver cómo materializamos esto para el momento de la apertura de la convocatoria, ¿no? Nos queda bastante trabajo por hacer. Bueno, si querés, Diana, para ir cerrando, nos quedan unos minutitos. Sí, justamente, ya spoileé un poquitito, ya spoileamos, dentro del propio grupo, justamente comentamos que va a haber un siguiente webinar. Vamos a lanzar la convocatoria a finales de octubre, pero luego, una vez que se lance, que los grupos ya puedan tener una lectura de las bases, de que ya puedan tener esos primeros contactos, esa formación incipiente, vamos a tener un segundo webinar donde vamos a responder a más consultas y donde también vamos a integrar a investigadores del área de ciencias sociales, porque consideramos el alcance transversal de esta temática de la convocatoria, que es la transición energética. También que puedan llevar todo lo que han trabajado dentro de este webinar, de que hemos comentado, de que hemos trabajado y de que hemos abordado, que puedan llevar al interno de sus instituciones o al interno de sus grupos de amigos, de sus grupos de trabajo de investigadores, para que se puedan seguir sumando y puedan presentar varias postulaciones. Y también que se puedan conectar con cada agencia del país que le representan, en el caso de Paraguay con nosotros, con el CONACYT, en el caso de Uruguay con la gente de ANI, en el caso de Brasil con la gente de FAPES y con la gente de CONICET, tanto con Mariana, con Ana, con Maricel, que con todos puedan conversar, que les van a poder
recomendar y dar toda la cantidad de información justamente para poder hacer una buena postulación y presentar la mayor cantidad de propuestas. Nada más, finalmente, vuelvo a mencionar que a finales de octubre va a estar disponible. Vamos a lanzar en todas las redes sociales de todas y todas las plataformas de cada una de nuestras agencias. Y les esperamos en el siguiente webinar que vamos a hacer más o menos en la quincena de noviembre, donde vamos a tener también esta otra arista que justamente es la parte, el enfoque de ciencias sociales también para la transición energética. No sé si otras mis compañeras quieren aportar algo más, pero creo que eso, Diana, eso sería perdón, todo. Sí, yo no entiendo esa parte de ciencias sociales. ¿Es respecto de la misma convocatoria? ¿Es otra convocatoria? No entendí. es la misma. Siempre transición energética, pero también vincular a investigadores que sean del área de ciencias sociales que puedan abordar desde el punto de vista como lo habíamos comentado en nuestro grupo también, de diseño de políticas públicas, donde también entren economistas, entren juristas, porque también entre los panelistas propios también van a estar también investigadores, así también como de la formación del profe Gerardo, que tuvo también este aspecto de políticas públicas. Entonces, en ese ámbito es que se aborda ese aspecto. Y obviamente que el segundo webinar también va a integrar muchas más dudas que pueden surgir una vez leídas las bases y condiciones y también cada requisito que requiere cada agencia, porque cada agencia tiene otra vez su particularidad o su requisito para el momento de postular. Y como había dicho Ana, que sean más de 2, eso les ayudaría mucho más para poder quedar, para ser admitido propiamente y luego que el proyecto pueda ser financiado. Yo sinceramente también les agradezco a todos por estar presentes. Fueron más de 2 horas de pura conversación, de pura conectividad y donde realmente surgieron muy buenas ideas. Y realmente yo ya espero los resultados de este trabajo. Sinceramente ya quiero ver los proyectos y los resultados finales de esos proyectos, pero queda todavía mucho tiempo. Muchas gracias a todos y les cedo la palabra a mis compañeras como para ya dar cierre a este evento. Gracias, Diana. Bueno, no, simplemente agradecer a todos y mantenernos en contacto, los mantendremos informados de los avances y de la información que vaya surgiendo en este tiempo y por supuesto del lanzamiento de la convocatoria. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Chao, Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chao.